bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 19. Versículos del 17 en adelante. Juan 19, versículos del 17 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Amén. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos la honra, las gracias. Padre, pedimos que seas tú, Señor, ministrando a tu iglesia, Señor, suministrando de tu Espíritu Santo, Señor, para todos los que estamos aquí congregados, Padre. Pedimos, Señor, tu bendición, Padre, que hagas la obra para la cual tú has mandado esta palabra, Señor, la bendición, la unción, la autoridad, Dios mío, en tu palabra, Señor, para esta iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, que tu nombre sea glorificado, exaltado sobremanera, Padre, en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y las gracias a ti, Padre. Amén y amén. Amén. Aquí la palabra está hablando acerca de la muerte de Jesús. Leíamos ahí de que Jesucristo lo habían matado, lo habían asesinado. Y los gnósticos, que es una filosofía que la llevan muchas religiones, el gnosticismo dice de que el hombre, la persona, no necesita de Dios, sino que es el conocimiento que la persona obtiene quien le lleva a Dios o lo hace un Dios.
y que la carne es maldad. Por lo tanto, Jesucristo no estaba ahí. Jesucristo no sufrió en la cruz, dicen los gnósticos, sino que Él aparentaba un sufrimiento, pero realmente Él no estaba sufriendo. Él era Dios. La palabra nos dice de que Jesucristo era hombre, 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Aquí Juan era un testigo ocular, él estaba ahí y vio a Jesucristo padecer, sufrir y ser muerto, literalmente, en la cruz del Calvario. Ahí nadie se estaba haciendo nada, nadie estaba aparentando nada. Jesucristo fue crucificado, pasó ese dolor y murió. Al final del pasaje que leíamos, dice la palabra que un soldado llegó hasta la cruz y como le vio muerto, le atravesó una lanza. Hermano, dice la palabra de que cuando Tomás, el Señor se apareció y ha resucitado, le dice: Tomás, si quieres puedes meter tus dedos aquí en las manos, y si quieres puedes meter la mano en mi costado. Así era de grande el boquete que le dejó ese soldado al Señor Jesucristo. Ahí nadie estaba aparentando nada. Juan claramente da evidencia de que la muerte de Jesucristo es una muerte real, una muerte real. Y dice la palabra ahí de que en ese día se celebraba una fiesta solemne, y por lo tanto dicen los judíos, no lo pueden dejar ahí, porque ellos seguían la ley, están apegados a la ley. Entonces los muertos no podían permanecer en los árboles en los días solemnes. Y le van a decir a Pilato: hay que quebrarle las piernas. Hermano, hermana, la cruz era un instrumento de tortura. No era un instrumento solamente de muerte, sino que era un instrumento de tortura. Lo mismo que ocupaba la Iglesia Católica en la Inquisición, torturando a medio mundo. La cruz era un instrumento de tortura y un instrumento de muerte. ¿A dónde? La cruz mantenía vivo al hombre para que sufriera lo más que se pudiera. Los principales sacerdotes, no es que tuvieran misericordia de esta gente, mucho menos de Cristo Jesús. Le fueron a decir a Pilato que le quebraran las piernas, porque en la crucifixión funciona de esta manera. El hombre está tratando de elevarse con las piernas a como pueda. Está clavado, pero está tratando lo máximo posible, porque cuando eso no funciona, el hombre muere asfixiado. Y fue por eso que le pidieron que le fueran a quebrar las piernas. No era porque tuvieran misericordia, sino que de esa manera iban a morir asfixiados. Y dice la palabra que cuando llegaron a Cristo Jesús, el soldado lo vio ya muerto. Pero para que no hubiera duda, lo traspasó. Esa gente no estaba jugando, no tenía misericordia. El diablo no tiene misericordia. El diablo quiere ver a las personas muertas, destruidas, robarles la bendición de Dios. La palabra ahí en el versículo 33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y esta es la parte del mensaje de hoy día. Dice: y al instante salió sangre y agua. Y al instante salió sangre y agua. Hermano, hermana, cuando una persona muere, dentro del cuerpo obviamente hay sangre y hay agua. El corazón, al no funcionar, la sangre se empieza a drenar y se concentra en un lugar. Igualmente el agua.
Y esas dos tienen diferentes densidades y se separan. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esto ocurra? Tiene que pasar un buen tiempo. En el caso del Señor Jesucristo, pasó de una manera rapidísima. Y es porque Dios deja plasmado esto para que sepamos algo que tiene un carácter espiritual. Le abren el boquete a Cristo Jesús y empieza a vertir sangre y empieza a vertir agua. Y la palabra dice de que ningún hueso de él tendría que ser quebrado. Y eso va en relación al Cordero Pascual. Jesucristo estaba llenando el papel del Cordero Pascual que quita el pecado del pueblo, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de la persona. Nosotros somos culpables delante de Dios, ¿verdad? Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿quién de nosotros puede decir yo no he mentido? ¿Quién de nosotros puede decir yo no he robado? En mi mente no he adulterado. Ya no digamos en la carne. ¿Quién puede decir yo no he sentido deseos de matar a alguien? Somos culpables delante de Dios. Somos culpables. Y un día Dios va a traer a juicio a toda persona. Jesucristo murió en esa cruz, no fue de casualidad. Jesucristo estaba tomando el lugar de cada hombre y de cada mujer en esta tierra. Para que aquella persona, para que usted y yo recibiéramos perdón en su muerte. Esa es la razón por la que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Espiritualmente, esto tiene una razón de ser. ¿Por qué vertió sangre y agua? Hermano, hermana, esta palabra Dios me la dio hace algún tiempo. Y estaba meditando y el Señor comenzó a revelarme esta palabra y yo obviamente no me acordaba el orden de cómo salió la sangre y el agua. Yo le decía, Señor, si esto es tuyo, si esto pertenece a ti, si esto es del Espíritu Santo, esto tiene un orden y ese orden va a ser la sangre primero y el agua después. Y hay que dejar claro esto de la revelación del Señor. El Señor nos revela palabra a todos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros el Señor nos revela palabra, ¿verdad? Esto no se trata de que vamos a hacer un monopolio de las revelaciones. Esto me lo reveló el Señor a mí, me pertenece a mí y por favor me reconocen cada vez que se acuerden de esto. Esto no funciona así. El Espíritu Santo revela al pueblo de Dios, y es para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, a la perfección. Sin embargo, hay muchos pastores que dicen, no, esto el Señor me lo reveló y esto es mío, y la iglesia dice amén. Y esto no es así. No es así. El Señor nos revela palabra, pero es para la edificación de la iglesia. Eso le pertenece al Señor. Solo quiero hacer esa aclaración. Y le decía yo al Señor, Señor, eso tiene que funcionar en ese orden, porque ese es el orden que tiene que seguir. Y vea que primero sale la sangre y después sale el agua. Yo no sé si químicamente así va a pasar, ¿verdad? Yo no soy un químico. O no sé si la manera como los órganos se habían. Pero el hecho es que la palabra da una declaración. Primero sale la sangre y después sale el agua. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salir primero la sangre y después el agua?
Y la respuesta es de que, o esa es la revelación del Señor, es de que primeramente es la sangre que tiene que llegar a la vida de toda persona. Es primeramente la sangre que tiene que cubrir el pecado de toda persona para hacernos aceptos delante del Señor. Veamos qué dice Hebreos 9. Versículos del 13 en adelante dice: la sangre. Porque si la sangre de los toros, está hablando acerca del sacrificio de animales, que era bajo la ley, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, oiga, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, para el perdón de las transgresiones, para ser declarados libres de nuestra culpa. Hay algo importante en el Evangelio de Cristo Jesús. El arrepentimiento tiene que preceder a la salvación. La persona tiene que estar convencida, redarguida de que está mal. El mundo le dice a la persona: no se preocupe, fue una equivocación, fue un accidente. Hermano, hermana, amigo, amiga, somos honestos. Tenemos que decir que somos pecadores, que nos gustaba el pecado y Dios no lo acepta de otra manera. Ve cuando el papá, la mamá anda justificando al niño. No, él no era así. El ser alcahueto. Y siempre anda justificándolo y se porta mal, hace cosas. No, por favor, no le vaya a pegar. No le vaya a decir nada. Por favor, no se metan con él, con ella. Dios dice: usted ha pecado y es culpable de juicio. Y esa es la realidad de todo ser humano. Lo quiera recibir o no lo quiera recibir. Esa es la realidad de todo ser humano. Somos culpables delante de Dios. Y aquí la palabra dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, la muerte de Cristo Jesús, para la remisión de las transgresiones, para el perdón de las transgresiones, para el perdón de la lista de pecados que llevamos en nuestra alma. Por eso es necesario que la sangre llegue primero. Y dice: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, Jesucristo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí en esta tierra, diferentes gobiernos e incluso en diferentes países se funciona la ley de diferente manera. En la ley de Dios, el pecado necesita sangre. Algo se quebró y sangre tiene que ser derramada.
Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron ahí unos delantales de hojas de higuera. Dice Dios, esto no funciona así. Ustedes pecaron y aquí se tiene que morir alguien. Dice la palabra ahí que Dios los cubrió con un cuero. El cuero sale de los animales. Dios tuvo que matar a un cordero. La Biblia no especifica, ¿verdad? Tuvo que matar un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Así es como funciona el pecado delante de Dios. Alguien pecó, sangre tiene que ser derramada para cubrir, para pagar ese pecado. Cristo Jesús estaba dando su vida en la cruz y salió sangre de ahí. No era de que se estaba haciendo como dicen los gnósticos. Y su sangre tuvo que salir de ahí para pagar nuestro pecado. El Hijo de Dios, el que estaba sentado en el trono del Padre, dejó su trono para morir por nosotros, para derramar su sangre. Así de seria es la cosa. Dice en el 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó Cristo Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí la Biblia dice de que eso de la reencarnación, esa es basura. El hombre nace una vez, muere una vez, y después de esto, dice, el juicio. Cada persona va a enfrentar un juicio delante de Dios. Usted se ha puesto a pensar en esto. Usted se ha puesto a pensar cómo va a estar ahí delante de Dios. ¿Cómo usted va a pagar delante de Dios? Muchas personas dicen, yo me he portado bien, yo he sido bueno. Romanos 3 dice de que por las obras de la ley todos estamos condenados. No hay nada que nosotros hayamos hecho y que Dios diga, ah, no, mire qué bueno ha sido Neto. No, cuando Neto esté ahí va a decir culpable. No hay otra manera. Dice aquí, la sangre de Cristo Jesús salva. La sangre de Cristo Jesús es con la que uno puede presentarse delante de Dios. Y Dios dice, usted ha sido absuelto. Únicamente. No hay otra manera. No lo hay. El Señor habla ahí acerca de que primero sale sangre, la sangre que perdona, y después sale agua. Ahora perdonado, ahora justificado, ahora redimido por la sangre de Cristo Jesús, sale agua. Y esa agua representa la vida que el Espíritu Santo da. Primero la sangre, después el agua. No funciona al revés. No funciona primero el agua, la unción del Espíritu Santo, y después la sangre. Primero la sangre, primero ser justificado, primero ser perdonado, primero ser absolvido de nuestros pecados, de nuestra culpabilidad, y después viene el Espíritu Santo. Veamos qué dice Efesios 1, versículos del 13 al 14. Efesios 1, versículos del 13 al 14.
Dice en Él, en Cristo Jesús. Cuando dice en, está diciendo personas que están en el cuerpo de Cristo, en familiaridad con Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús. En Él, también vosotros, la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Dos cosas diferentes. Una cosa es haber oído. Muchas personas han oído. Gloria a Dios, ¿verdad? De hecho, una promesa, un requisito que Cristo Jesús habla acerca de antes de su venida es que su evangelio va a ser predicado por todo el mundo. Toda persona va a oír. Dice, y habiendo creído en Él, muy diferente es oír de Él, y otra cosa es haber creído en Él. Dos cosas muy diferentes. Creído en Él me lleva a actuar, me lleva a vivir, me lleva a someterme al Señor. Entonces, habiendo creído en Él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es después que hemos creído en Él que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. No es antes. Juan 1:12, hablando de esto, dice, aquellos que creyeron en Él fueron hechos hijos de Dios. Personas que creen en Cristo Jesús. Y esta es una invitación. Esta es una invitación de la palabra para toda persona a creer en Cristo Jesús. Dios está invitando a todo ser humano, a toda persona, a creer en Cristo Jesús para ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros somos hechos hijos de Dios después de que creemos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 10:4, 2 libros atrás, 3 libros atrás. Primera de Corintios 10:4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Y todos, hablando del pueblo de Israel, y todos bebieron la misma, oiga, bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí la palabra está hablando acerca de dos ocasiones en que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y dice la palabra ahí de que una roca lo seguía. Una roca estaba siguiendo al pueblo de Israel y les dio a beber una bebida espiritual. El Señor les estaba dando agua en el desierto y era para que entendieran una cosa: ustedes van a morir si no se sujetan a mí. Veamos qué dice Éxodo 17, versículos del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7. Agua de la roca. Aquí acababan de salir de Egipto el pueblo de Israel. Y dice la palabra: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo:
¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara, oiga, con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así y en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces la palabra de Dios nos dice aquí de que el pueblo acaba de salir. Llegó a un punto en el desierto, acabando de salir de la tierra de Egipto, donde ya no había agua, se estaba muriendo de sed. Y viene Moisés y le dice a Dios, Dios mío, le dice, aquí me van a apedrear si no haces algo. Y dice la palabra que le dice Dios, golpea la roca y va a salir agua para que les des de beber. Hermano, hermana, esta es una comparación de la vida en Cristo Jesús. El pueblo acaba de salir de Egipto, del mundo, pasando por el desierto, como la lógica nos enseña. Llega un momento en que no hay agua, la gente se va a morir. Esa es una realidad. Si usted va por el desierto, haga provisión porque algo va a pasar. Ahí los israelitas habían salido y ya habían pasado unos cuantos días, meses. Y hubo un momento en que no tenían agua y se estaban muriendo. Eso nos habla acerca del trayecto del cristiano en este mundo. Este mundo es ese desierto. ¿A dónde sin agua nos vamos a morir? Hermano, hermana, hay una cantidad de agua que usted y yo podemos recoger. Hay una cantidad de agua que usted y yo podemos llevar con nosotros. Después tenemos que confiar en Dios. Y ese es el punto de todo esto, hay que confiar en Dios. Dice la palabra ahí de que Dios le dice, mire, vaya y golpee la roca y yo voy a hacer salir agua de ahí. De la nada va a empezar a salir agua. De donde no se puede va a comenzar a salir agua. Y ese es lo que Dios hace en la vida de todos nosotros. Cuando uno viene a Cristo Jesús, no ha pasado un corto tiempo cuando ya empezamos a sentir las tribulaciones. Uy, pero si yo he creído en Cristo Jesús, acabo de dar mi vida, ¿cómo es que me está pasando esto? Así es, estamos pasando el desierto. La sed viene, el calor viene, el ganado se comienza a morir. Dios está diciendo, clame y yo le voy a dar agua. Primero la sangre, el perdón de Cristo Jesús. Después viene el agua del Señor, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Se le dice, clame, clame. Agua va a empezar a fluir. Esa es la manera como Dios actúa en este desierto. De lo contrario, nos vamos a morir. Creyente piensa de que yo ya vine a Cristo Jesús, ya me olvidé de todo y todo va a estar bien. No funciona así. Hay que estar clamando y clamando, viviendo el Evangelio, guardando con temor y temblor nuestra salvación, santificándonos y clamando al Señor. Se enferman nuestros hijos, hay que clamar al Señor. No, yo tengo dinero en el banco. Mire, primero clame al Señor. Amén. Y después vaya al doctor y compre medicina. Amén. Si es necesario. Pero lo primero que hay que hacer es clamarle al Señor. Señor, no tengo trabajo. Primero hay que clamarle al Señor. Y después hay que ir a buscar trabajo. Dios mío, dame fuerzas.
Guíame hacia dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, a quién le tengo que preguntar. Y el Señor va a ir dirigiendo nuestros pasos, proveyendo para nosotros. Pero primero hay que pedirle al Señor. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Ahora el Señor está fluyendo agua para nosotros. Pero en nuestras fuerzas nos vamos a morir. Amén. Veamos en Números 20, versículos del 1 al 13. Esta es la segunda ocasión donde Dios saca agua de la roca. Y eso ya para entrar a la tierra prometida, 40 años después, 39 años después, dice la palabra. Ahí habían llegado, saliendo de Sin, habían llegado a Refidim, y ahora dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Aquí van llegando al desierto. En el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Allá fue en Refidim, aquí es en Cades. Y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Allá fue golpear a la peña, aquí es hablar a la peña, y le dice a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, este es otro tema, otra predicación aparte: por cuanto no creísteis en mí, le está diciendo a Moisés y a Aarón, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí el pueblo, una nueva generación se había levantado. Aquella generación que obtuvo el agua de la roca la primera vez había muerto. Murieron por su pecado, quedaron en el desierto. Salieron de Egipto, pasaron el Mar Rojo, pasaron delante de las paredes de agua. Pero eran incrédulos, sin fe, y quedaron ahí en el desierto. Aquí se ha levantado una nueva generación y se encuentran con el mismo problema. Este desierto es lo mismo todo el tiempo. El hombre nace y comienza a encontrar tribulación todo el tiempo. Esa es la naturaleza de este desierto. Así funciona. Y de ahí dice la palabra que el Señor viene y le dice a Moisés: háblale a la roca va a vertir agua para ustedes. Vea que hay 2 constantes: el desierto matando gente, destruyendo gente, y la roca siguiendo al pueblo de Dios para darles agua. Hermano o hermana, el desierto es letal. El desierto mata. El desierto destruye, el desierto arruina. El desierto nos defrauda.
El desierto cuesta. Pero hay una constante, que la roca va siguiendo a los hijos de Dios. La roca va siguiendo a toda persona, a todo creyente, para darle agua, para que beba agua y no muera en este desierto. La razón por la que muchos creyentes, hijos de Dios, mueren espiritualmente, se regresan atrás, es porque han querido andar en sus propias fuerzas. Quieren hacer las cosas a su manera. Yo voy a salir adelante. Yo voy a sacar todo esto adelante. Yo lo voy a hacer. Sin el agua de la roca no podemos hacer nada. Cuando Cristo murió, dice la palabra que salió sangre y después salió agua. Esa agua nos da vida. El Espíritu Santo es quien nos da esa vida. Decía hermano Alex, ahora, decía, hay veces uno se levanta y las cosas no se ven como quisiéramos. Y esa es una realidad. Y de hecho, sin Cristo Jesús, entonces esa es la realidad de nuestra vida. Donde ya nada nos agrada, nuestros hijos nos caen mal, el trabajo nos cae mal, nuestro esposo, nuestra esposa nos cae mal. ¿Y por qué dijiste esto? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué me pasó así? Este carro. Y todo es un problema. Ya no se le haya sabor a la vida. Es porque nos hace falta agua, el agua del Espíritu Santo, el agua que da vida. Y solamente Cristo Jesús da esa agua. Esa agua no viene por sí sola. El mundo le dice, vaya a tomar. Vaya a echarse unos tragos con los amigos, ya a ver que se va a alegrar. Sí, se va a alegrar. Se va a alegrar un par de horas. Cuando termine de tomarse 2 tragos, va a estar sin dinero. Va a estar arruinada su salud. Y al día siguiente va a tener 2 problemas o más. El mismo problema que traía. Sin dinero. Y malo del cuerpo. Este mundo ofrece soluciones temporales. Cosas que alegran la vida un rato. Pero no desaparecen los problemas. Cristo Jesús es el agua de vida. El Espíritu Santo es el agua de vida. Él es la roca que da esa agua. Hay una razón por qué la sangre va primero y el agua después. Como decía mi hermano Francisco, si usted no ha recibido a Cristo Jesús, y no se trata de recibirlo hoy aquí con nosotros, se trata de someter, creer que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es el perdón de pecados. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que esta palabra ha llegado a su corazón y no es casualidad. No es casualidad. Tal vez usted y yo estemos pasando por este desierto. De hecho, todos lo estamos pasando. Y la sed ha llegado. Hay un versículo que habla acerca de eso. De hecho, lo cantábamos hoy. Cuando el ciervo, el cervatillo, el venado, anda por el desierto, comienza a bramar. Comienza a bramar porque tiene sed. Y los demás lo oyen. Esa sed duele. Esa sed mata. Y usted y yo podemos ir a hablar con papá, con mamá, con los hermanos. Y ellos no tienen la capacidad de llevar esa sed. Nadie. Solamente Cristo Jesús.
Él es el único que puede saciar esa sed. El único. Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las personas alrededor de este planeta, 6 billones de personas, tienen una necesidad de Dios? No sé si usted se ha hecho esta pregunta. Al país que usted vaya, la gente está buscando de Dios. En las religiones paganas, en religiones satánicas, engañados, como un día estuvimos nosotros, pero andan buscando. Es que el hombre tiene una necesidad de Dios, pero el diablo, el mundo y el orgullo nos dicen: no, usted puede hacerlo solo, usted puede salir solo, usted puede alegrarse la vida con sus familiares, con sus hijos. Hay una realidad. Esa es una mentira del diablo. El diablo lleva aquí 6,000 años. Nosotros llevamos aquí, nosotros 20, 30, 40, 70 años. El diablo le miente al hombre. Y el hombre, cuando entiende la mentira de Satanás, ya pasó bastante tiempo. Y ya no hay manera de retroceder el tiempo. La palabra de Dios nos está diciendo cuál es la realidad de la vida hoy. Cristo Jesús nos da esa agua. No se vaya a morir en el desierto. Venga Cristo Jesús. Hermano, hermana, este mensaje también es para la iglesia. Muchas personas regresan al mundo porque deciden andar en sus propias fuerzas. Hay que clamar a Cristo Jesús por el agua. Cristo Jesús anda siguiendo al pueblo y no es casualidad. Él sabe que un día necesitamos agua. Necesitamos esa agua. Cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor esa agua constantemente, a diario, durante el día varias veces. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Vamos a orar.